I want to say to my babies that your mama loves you so much. Estas imágenes hicieron mucho ruido en los medios de comunicación. Se trataba de una mujer conmovida por la desaparición de sus dos hijos, Michael de 3 y Alexander de 1. Fue esta misma mujer quien fue encontrada el 25 de octubre de 1994 en la puerta de una casa, diciendo que un hombre afroamericano se había llevado a sus pequeños tras asaltarla. Al saber esto, la sociedad se preguntaba sobre la posibilidad de un secuestro con rescate, pero el sujeto no se hacía presente, lo que causó preocupación en padres de familia. Ya habían pasado 9 días desde la desaparición, y esto los llevó a suponer que ya no estaban con vida, y lamentablemente, esto era una realidad. Solo que nunca pasó por su cabeza que el verdadero culpable todo este tiempo fingió, y que la historia no tenía nada que ver con todo lo anterior que te relaté. De hecho, era más perturbadora. Adentrándonos en el caso, Susan, de 23 años, vivía en una ciudad apacible y con un bajo índice de violencia. Por ello causó mucha confusión cuando ella contó que el hombre le había quitado el auto y se había llevado a sus hijos. Por días las autoridades, en conjunto con algunas personas de la ciudad, se movilizaron para dar con ellos, pero cada segundo se convirtió en una eternidad, al no poder dar con ninguna pista. Desesperados buscaron por doquier, incluso preguntaron a los lugareños si por casualidad los habían visto, pero nadie dio algo que los ayudara. La lucha por encontrarlos se agotaba, y con esto, la incertidumbre se incrementó. Pero algo inesperado sucedió el 13 de noviembre de 1994. Susan Smith, aquella madre que únicamente suplicaba porque le regresaran a sus hijos, fue arrestada al ser la única sospechosa de su desaparición. Susan Smith has been arrested and will be charged with 2 counts of murder in connection with the deaths of her children, Michael 3 and Alexander 14 months. Para la sociedad esto era una injusticia. ¿Cómo era posible que trataran a Susan de esta manera? Y las razones solo eran conocidas por las autoridades, quienes defendieron su postura y aseguraron que ella tenía mucho que ver con la desaparición de sus propios hijos. Familia, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Susan Lane Bond Smith nació el 26 de septiembre de 1971. Era oriunda de Union, California del Sur. De su vida privada se conoce que era la menor de 3 hermanos del matrimonio conformado por Linda y Harry. La familia era catalogada por sus vecinos como modelo y decían que no había pasado que los manchara. Sin embargo, Linda, al momento de conocer a Harry, estaba embarazada de otro hombre, pero esto no importó, y la pareja se casó en una ceremonia romántica. Susan Smith vivió sus primeros años de vida en un entorno repleto de problemas entre sus padres, pues el pasado de Linda comenzó a perturbar los pensamientos de Harry, quien llegó a dudar de la fidelidad de su esposa. Esto los llevó a separarse definitivamente, pues además, Harry bebía de manera desmedida, y un día no aguantó y se quitó la vida. Sus 3 hijos quedaron emocionalmente mal, pero en especial Susan, pues fue testigo del rompimiento y del nuevo enlace matrimonial entre su madre y Beverly Russell, un hombre de una buena posición económica y bastante reconocido en Unión. A los meses se mudaron a la residencia de Beverly y pasaron de convivir con personas de su comunidad a frecuentar a mujeres y hombres de la alta sociedad. Linda la pasaba muy bien en fiestas de personas adineradas, pero nunca se percató que Susan vivía atormentada por el suicidio de su padre. Por ello atentó contra su vida a los 13 años. La joven pudo recuperarse y se superó en sus estudios, siendo una alumna destacada de su colegio, pero a los 16 le confesó a su madre que su padrastro la había violentado sexualmente. La acusación era muy grave, pero a Linda le interesaba más su estatus social, así que lo pasó por alto y siguieron con sus vidas. Al sentirse mal por la indiferencia de Linda y los castigos que le otorgaban por la confesión, Susan le platicó del ataque a la consejera escolar, quien llamó a Linda para que acudiera a la institución.
pero de nuevo la mujer fue indiferente y pidió que esa acusación no saliera de ese lugar. Así vivió Susan Smith por mucho tiempo, llevándola a tener relaciones fugaces con hombres que lo único que hicieron fue aprovecharse de su vulnerabilidad. Susan, para no vivir con su padrastro, decidió trabajar como cajera en Winn-Dixie, una importante cadena de supermercados, y el destino la llevó con David Smith, un compañero de escuela que le reveló que estaba enamorado de ella. Al saber esto, ambos se dieron la oportunidad de conocerse y posteriormente iniciaron un romance. Pero lo que David desconocía es que Susan al mismo tiempo tenía una relación con un amigo del trabajo, quien por cierto estaba casado, y producto de esta infidelidad, había quedado embarazada. David y Susan decidieron ponerle un alto al embarazo antes de que la esposa de éste se enterara, y luego de esto finalizó la relación extramarital, tras enterarse que Susan salía con David al mismo tiempo que estaba con él. Susan nuevamente atentó contra su vida a los 17 años, pero esta vez David estaba con ella y nunca la dejó sola. Esta cercanía y el apoyo causó que Susan por primera vez se sintiera querida y respaldada. Los jóvenes se graduaron en 1989 y para el 10 de octubre de 1991 recibieron a su primer hijo, Michael Daniel Smith. Para entonces ya estaban casados, pero una noticia sacudió la felicidad de la joven pareja, pues una semana antes de la boda, el hermano de David falleció, y la familia de éste no los dejaba vivir en unión matrimonial. La exigencia de la familia de David por tenerlo en casa orilló a la pareja a separarse 6 meses después del nacimiento de su hijo. Así permanecieron por un año, pero continuaban viéndose, y en estos encuentros, Susan quedó embarazada de su segundo hijo, Alexander Tyler Smith, nacido el 5 de agosto de 1993. Pero Susan estaba firme, y en sus planes a futuro, David no estaba presente. Por ello le solicitó el divorcio, y para septiembre de ese año, Susan estaba empleada en una compañía textil, en donde conoció a Tom Findlay, un hombre a quien describió como un ser único. Este hombre de 27 años, quien era el hijo del dueño, era la causa por la que Susan había dejado a David. Ambos coqueteaban, pero Tom solo la tomaba como un romance más. Nada serio, pues a pesar de que la joven tenía un buen puesto en la compañía, la veía por debajo de sus estándares. Sin embargo, en Susan creció una obsesión severa, pues decía que si Tom no estaba con ella, no lo estaría con nadie más. Susan había perdido la cordura, y hasta hizo cosas que la denigraban, pues para causarle celos a Tom, besó al esposo de su compañera de trabajo, y esto hizo que Tom se alejara de ella. Este comportamiento y la diferencia de clases sociales provocó que el hombre acabara con la relación, pero Tom le hizo creer que la verdadera razón para dejarla eran sus hijos, y esto se lo hizo saber en una carta de su puño y letra, en donde le confesaba: "El problema en nuestra relación son tus hijos. Estoy seguro que son buenos chicos, pero no importa cuán buenos sean. El hecho es que yo no deseo tener hijos, ni cuidar hijos ajenos". Y remató con lo siguiente: "Si quieres atrapar a un buen chico como yo algún día, tienes que actuar como una buena chica. Y ya sabes, las chicas buenas no se acuestan con hombres casados". Susan hizo hasta lo imposible por retenerlo. Lloró, le rogó de rodillas, pero Tom estaba firme en su decisión, y nada ni nadie lo haría cambiar de parecer. Incluso Susan le contó sobre su pasado y abuso sexual de parte de su padrastro, pero a él esto no le interesó. Susan estaba fuera de sí. En ella no cabía la idea que un hombre que decía que la amaba hubiera finalizado su relación por culpa de sus hijos. Así que el 25 de octubre de 1994 hizo algo impensable, escalofriante y aberrante, que demostró el ser oscuro que escondía en su interior. Susan acudió al trabajo esa mañana, pero saldría temprano al sentirse indispuesta. Fue a la guardería por sus hijos, y en el camino se encontró a un compañero de trabajo, a quien le preguntó si Tom hablaba de ella, y su respuesta acabó con la poca cordura de la mujer. "No, para nada habla de ti". Susan regresó a casa, dio de cenar a sus hijos y los acostó en sus camas. Pero los pensamientos la invadían. ¿Cómo era posible que Tom
La hubiera olvidado tan rápido, y las palabras de su compañero de trabajo no la dejaban descansar, así que para callar sus pensamientos levantó a sus hijos, los llevó a su Mazda 1990, los metió en la parte trasera del auto, y de inmediato, los niños se quedaron profundamente dormidos. Dio vueltas, y aunque normalmente manejaba relajada, esta vez era distinto. La carta, las palabras, la separación, todo le estaba volviendo loca, todo le dolía demasiado. Susan condujo hacia un camino de tierra rural que estaba rodeado por el lago John D. Long, y sin pensarlo estacionó el auto en la rampa de los botes. Sacó el cambio, quitó el freno y salió del auto. Susan tranquilamente se acomodó para ver cómo desaparecía el auto en la oscuridad. Esta acción duró aproximadamente 5 minutos. Salió del lugar y por un momento se sintió libre. Fue aquí cuando comenzó a maquilar su plan para no ser descubierta. Caminó por unos minutos hasta llegar a una casa que pertenecía a Shirley MacLeod, una mujer que vivía cerca del lago junto a su esposo. Susan tocó desesperada su puerta, y cuando abrió, la mujer entre llantos le contó que le habían apuntado con una pistola en la cabeza, y después de ceder, el asaltante de apariencia afroamericana, y con un pasamontañas, le ordenó salir de la ciudad en el auto, sin detenerse en ningún momento. Posteriormente, le dijo que saliera del auto sin poder llevarse a sus hijos. Shirley le preguntaba una y otra vez hacia dónde había manejado el hombre, a lo que la mujer respondió que lo único que recordaba era el llanto de sus hijos. Esto fue denunciado al 911, y antes de que llegara la policía, la familia MacLeod se acercó hasta la ruta esperando que el secuestrador hubiese dejado a los niños en el camino, pero no había nada. Ese fue el comienzo de una intensa búsqueda nacional que se puso en marcha para encontrar a los menores. Muchas personas se pusieron en el lugar de Susan. Decían que ninguna madre debía pasar por una angustia tan grande, así que se unieron a la búsqueda, misma que duró 9 días, en donde Susan sostuvo la mentira día y noche. Lloraba en la televisión, suplicaba por la aparición de sus hijos, y cuando se mostraba en cadena nacional, se podía ver a una mujer destrozada, pero siempre acompañada de su exesposo. Estas palabras fueron expresadas por la joven, que entre lágrimas suplicaba que los cuidara y alimentara bien, y decía: «No creo que una madre quiera a sus hijos más que yo». Su confesión también generó un fuerte odio hacia las comunidades afroamericanas, a toda persona que coincidía con las características del presunto sospechoso. Los repudiaban, escupían y hasta llamaban al 911 para que fueran detenidos. La sociedad estaba de su lado, pero las autoridades hacían lo propio, y por suerte, no actuaron de manera injusta. Ellos se dieron a la tarea de reflexionar cada palabra que salía de la boca de Susan, y así como David había pasado el detector de mentiras sin inconvenientes, la prueba del polígrafo había resultado más confusa en el caso de Susan. Además, descubrieron 2 mentiras. En la primera, la joven aseveró que iba a ver a una amiga, quien más tarde la desmintió. Y no solo eso, Susan también dijo que se había detenido en un supermercado, en el que nadie la había visto. Finalmente, el 3 de noviembre, Susan fue citada para un nuevo interrogatorio, y durante este encuentro, el sheriff Howard Wells fue claro: no le creía ni una palabra sobre el secuestro, pues estaba en una zona en donde transitaban muchos automóviles, y no era posible que no tuviera ni un solo testigo. Además, Susan afirmaba que se detuvo una vez que el semáforo se puso en rojo, pero los investigadores sabían que ese semáforo solo se ponía así si otro auto circulaba por la intersección. Una mentira más. Las presiones se hicieron presentes, y no se detendrían hasta que Susan confesara. Fue tal la insistencia que Susan se quebró, y entre lágrimas dijo que al momento de quitar el freno de mano, estaba en trance. Contó que se había querido suicidar, pero que había saltado a último momento, y no supo qué hacer cuando su Mazda fue tragado por el lago. Los presentes se aterrorizaron al escuchar a la mujer, y algunos hasta lloraron, pero ya nadie creía en sus mentiras. Los buzos rescataron el auto, y los cadáveres de los hermanos seguían dentro, al igual que la carta que le había mandado Tom. La necropsia reveló que los niños estaban vivos cuando el agua los alcanzó.
así que ya no había más que investigar. La madre asesina fue condenada el 28 de julio de 1995 a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional al cumplir 30 años de prisión. Es decir, en el año 2025, cuando tenga 53 años, podrá salir de ella. Las personas se sintieron burladas, algunos hasta sintieron vergüenza por apoyar a una mujer sin escrúpulos, y decían que lo único que buscaba era retener a un hombre. Incluso se intentó limpiar su imagen asegurando que Susan sufría de una severa depresión cuando cometió el doble asesinato, y al mismo tiempo fue diagnosticada con una doble personalidad, pero ni esto sirvió. Era culpable, y aunque merecía la pena de muerte, según algunos miembros del jurado, la postura no aplicaba por su pasado tormentoso. Así que solo se disculparon con David por formar parte de un show mediático, en donde los pequeños fueron las únicas víctimas. Michael y Alexander tuvieron un funeral repleto de cariño por parte de una multitud, que daba gracias al cielo porque se había hecho justicia. Los cuerpos fueron enterrados juntos en un ataúd blanco con lazos morados, en donde estaban sus nombres grabados. David se casó y tuvo 2 hijos, Savannah y Nicholas, y sobre la trágica historia de sus hijos escribió un libro, en donde plasmó lo vivido con esta mujer, que al momento de ser enfrentada por David, del por qué los había matado, dijo sin titubear: «Tranquilo, cuando salga de aquí espero regresar contigo y tener más hijos». Familia, hasta aquí llegamos con el video de este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.